capítulos 7 al 9. A lo largo de nuestra vida nos hemos podido plantear en varias ocasiones el por qué me está sucediendo esto a mí, por qué sucede ahora, por qué yo, entre muchos otros porqués. Y así es como se siente Job en estos capítulos, intentando encontrar esa razón o esas razones por las cuales él está en este dolor, en esta angustia. Así que el capítulo 7 empieza como presentando este sufrimiento, continúa con ese diálogo y Job aquí ve el sufrimiento presente como algo inútil y desalentador, es decir, solo está viendo cansancio, que no había ni esperanza ni recompensa en ese sufrimiento, sino que él solo veía ese cansancio y que no le encontraba ningún sentido a todo lo que estaba pasando. Entonces esto conlleva a que Job no está viviendo en el presente, porque nos dice que cuando se acuesta piensa ya en la mañana siguiente. Cuando llega la mañana siguiente piensa en la noche, es decir, que no está viviendo ese presente, que está buscando continuamente lo siguiente que sucederá. Al final vemos cómo aquí se muestra esa ansiedad que está teniendo Job junto con depresión, además de todo lo que llevaba ya encima. Entonces él se da cuenta que lo ve de forma positiva, entre comillas, porque luego lo ve de forma negativa, que sus días se están consumiendo sin nada de esperanza. Es decir, que el tiempo le está pasando rápido, pero sin esperanza. Pero aún así, como le está pasando rápido y él como que buscaba morir, de hecho dice en el versículo 15, quisiera morir antes la muerte que mis dolores. No me quiero imaginar al punto de sufrimiento que llegaría para tener estos pensamientos. Esto sigue pasando a día de hoy. Hay personas que se sienten así y debemos de ayudar en la medida de lo posible a las personas que lo necesiten y que nos necesiten, estar a su lado sobre todo. Entonces aquí Job se pregunta ese por qué repetitivo en varias ocasiones, se hace diferentes preguntas donde extraemos que la crisis espiritual que está teniendo Job es mucho, pero que mucho más profunda que la crisis física o material. Es decir, al final lo que más le está afectando es esa relación con Dios, el qué está pasando ahí, el no entender lo que le está sucediendo, porque esto va a lo largo de todo el libro. Job tenía esa idea, ese pensamiento de que Dios premia a los justos y a los injustos les castiga, les corrige. Entonces, como a él estaban pasando cosas no tan buenas, pues él pensaba que había hecho mal, pero no entendía el qué. Entonces había algo que no le cuadraba y ya no sabía por dónde tirar. Entonces, algo que él no estaba viendo, muchas veces durante el sufrimiento no somos capaces de ver lo que hay o encontrar el propósito que tiene el sufrimiento para nosotros, y es que Job no estaba siendo castigado, lo que estaba siendo es honrado, porque gracias a pasar por ese sufrimiento, por esa situación, lo veremos más adelante, él fue honrado y a día de hoy es un ejemplo de paciencia y es un ejemplo de superación, un ejemplo de perseverar en la fe, de confiar en Dios, entre muchos otros. Yendo al capítulo 8, titulado La trayectoria necesaria de la justicia divina, este empieza a hablar Bildad, que Bildad es otro de los amigos de Job que va a visitarlo para estar con él en este momento tan crítico. Entonces, se nos dice en diferentes fuentes de información que es uno de los descendientes de Abraham. No está claro del todo, pero sí que suele estar en las diferentes fuentes, en los estudios que he podido encontrar en internet. Entonces él empieza también como Elifaz. Todos tienen el mismo pensamiento de que algo tiene que haber hecho mal para que le esté pasando todo esto, que debe de arrepentirse y que Dios le perdonará. Entonces Bildad confía en la justicia de Dios. Dice, ¿puede Dios torcer el derecho, pervertir Sadai la justicia?
y le comenta cómo hacer que se solucione, entre comillas, esa situación. Y a pesar de todo, a pesar de que le estaba comentando esto, Bildad no sabía que esas palabras fueron proféticas, porque dice: tu pasado será una miseria comparado a tu espléndido futuro. Por lo tanto, lo que le recomienda también es como que medite, como que pregunte a las pasadas generaciones y que ellas le instruirán y le hablarán. Así que él le continuó hablando sobre cómo es el fin del impío, de que Dios no rechaza al honrado ni echa una mano al malvado. Es decir, que Dios siempre está con los justos, que los protege y, de nuevo, a los injustos los reprende. Así que le sigue diciendo que aún puede arrepentirse, de que no es tarde, de que puede siempre volver al Señor. Pero a pesar de esto, es que Job sigue igual. Ahora le contesta en el capítulo 9, que este se titula La justicia divina está sobre el derecho, y empieza haciendo una pregunta que es: ¿cómo puede el hombre ser justo ante Dios? Porque si lo que había hecho hasta ahora no era ser justo, entonces, ¿cómo podía ser justo? Él estaba buscando respuestas continuamente. Así que el mismo Job va describiendo lo que hace Dios. Por ejemplo, él desplaza los montes sin que lo adviertan cuando los vuelca con su cólera, o él lo ordena y el sol no resplandece y cierra con un sello las estrellas, etc. Empieza a describir porque él tiene, o por lo menos tenía, muy buena relación con Dios. Entonces él conoce a Dios y ahora empieza a dudar de esto porque no está entendiendo nada de lo que sucede. Y, como decía, en el versículo 21 se puede observar esto, se puede observar cómo él está confuso, cómo él está dudando de sí mismo y que pregunta: ¿soy inocente? Ni yo mismo lo sé. Sin embargo, a pesar de todo, el capítulo concluye diciendo Job que él no era culpable a sus ojos, que él pensaba que no había cometido culpa. Por lo tanto, resumiendo, ¿qué hemos visto durante estos 3 capítulos? Primero, que Bildad se apresuró a reprender a Job por sus fuertes palabras, porque tal vez no se lo dijo de la mejor manera, sino que fue muy duro con él. Pero, a pesar de reprenderlo con esas fuertes palabras, no se detuvo a considerar el por qué Job hablaba de esa manera, por qué Job estaba hablando con esas formas. O sea, no paró a mirar ese contexto, lo que le pasó a Elifaz, al otro amigo de Job. Entonces también Bildad usó imágenes poderosas y vívidas del mundo natural, pero las aplicó mal a Job, como si éste fuera un hipócrita pecador y encima superficial. Hasta ahí la parte de Bildad. Luego, ¿qué también podemos ver? Que no hay una correlación fácil de ver entre la justicia y la bendición. Y aquí están con esta idea de que Dios premiaba a los justos y castigaba a los injustos, pero le estaban diciendo: fíjate en las generaciones anteriores. Y ellos, que se basaban en esa doctrina, en el Antiguo Testamento, no se daban cuenta que Abel, de Caín y Abel, al principio de todo, en Génesis, esto sería en Génesis, Abel era un hombre justo y su hermano Caín lo asesinó. Entonces, si ellos realmente también hubiesen sido conscientes de la Escritura, esto no se les ocurrió en este momento. Así que aquí hay algo que no cuadraba. Entonces, ¿qué más? Que Job también sabía que Dios no era tan fácil de descifrar y se estaba dando cuenta con esto que le estaba pasando. Y que la concepción de Job que él tenía de Dios se estaba volviendo distorsionada por su propia experiencia y su propia imaginación. Entonces, pues dicho esto, para concluir este episodio, me encantaría comentaros una frase, más bien citarla, que la he encontrado en el estudio bíblico, que dice: hoy podemos aprender del pasado,
pero el pasado debe ser un timón que nos guíe hacia el futuro y no un ancla que nos detenga. El hecho de que algo se haya dicho hace años no es garantía de que sea correcto. El pasado contiene tanta necedad como sabiduría. Y esto está relacionado con los 3 capítulos de hoy, de que ellos, los 3, incluso hasta Job, tenían esa idea de cómo era Dios, pero no miraban más al horizonte, ellos estaban centrados ahí, no salían de ahí, y tal vez Dios tenía otros planes para Job. De modo que con esto concluimos el episodio de hoy, de que muchas veces nos podemos preguntar el por qué a mí, y creo que a lo largo de este libro podemos aprender y aplicar a nuestra vida sobre esto, sobre cuando nos preguntamos, estamos en estos momentos críticos de no saber el por qué nos está sucediendo cada cosa, pero al final todo tiene un propósito y esa respuesta al por qué seguramente tarde o temprano la tengamos. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar un día más aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.